Muy buenas noches, es martes, esto es Al Cierre y como saben cada semana nos damos cita aquí en Información TV para analizar con nuestros tertulianos las cuestiones, los temas que han sido y que son actualidad durante la semana y sobre todo durante el día. Pues bien, hoy actualidad política, actualidad económica y actualidad jurídica con esa sentencia del caso Malaya después de tantos años, bueno, pues dando que hablar, ¿no? Sus implicados han sido condenados, tanto Julián Muñoz como Maite Zaldívar, como Isabel Pantoja, diferentes condenas. Ahora las analizaremos con nuestros tertulianos, pero este es uno de los temas que queremos avanzarles porque será uno de los que forme parte de nuestra tertulia de hoy. Pero también cuestiones que nos interesan y nos tocan de cerca a todos, como esa aprobación de la reforma de la ley hipotecaria que ha aprobado en el día de hoy el Partido Popular y que también nos ocuparemos de ella, y también esa previsión de que siga y de que continúe subiendo el paro. Malas noticias en este sentido para los trabajadores, para los empleados, para los que todavía tienen empleo y bueno, pues ven en el horizonte que esa situación se puede acabar en un momento u en otro. Son las cuestiones que vamos a abordar hoy, como les decíamos, con nuestros tertulianos, y lo más importante son ellos, así que yo lo que voy a hacer es presentarles ya a quienes nos acompañan hoy. Hoy está con nosotros Pedro Luis Sánchez Gil, como saben ustedes, jefe del Servicio de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Alicante. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Anabel. Muchas gracias, y un día más pues procuraremos, como dice la última canción, creo que es la última de Manolo García, ahumar un poco el avispero y a ver lo que sale. Pues seguro que algo sale, Pedro, como siempre. Esperemos que sí, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de delitos fiscales, con lo cual pues tenemos la suerte de tener con nosotros a José Ramón Solano. Él es ingeniero industrial nuclear, pero también es inspector de Hacienda del Estado. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Es tu primera tertulia, pero esperemos que no sea la última, que estés a gusto y vuelvas. Bueno, espero que no sea la última y que no haya litigios demasiados entre los asistentes. No te preocupes, la sangre nunca llega al río. Pero algún rifirrafe sí que hay. Yo mi cuota de litigios la tengo cubierta ya a las 3 de la tarde, momento en el que ficho. Me parece muy bien. Intentaremos que no se desmadre mucho la cosa. Veremos qué nos depara el programa de hoy. Está con nosotros también Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Anabel. Gracias por invitarme una vez más. Es un placer venir a tu casa, a vuestra casa. Muchísimas gracias. Para nosotros también lo es que vengas. Y como no podía ser de otro modo, el Colegio de Economistas presente también en esta tertulia en la figura de Antonio Rodríguez Villanueva, vocal del Colegio de Economistas de Alicante. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Anabel, sí, muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Y bueno, sabes que los economistas formamos parte muy activa de tu programa y bueno, intentaremos estar a la altura con estos contertulios con los que va a resultar todo muy grato y muy instructivo. Como siempre digo, es un lujo teneros porque además en un momento en el que la economía forma parte y las noticias económicas forman parte de nuestra vida diaria, más que nunca es necesario pues que tengamos a alguien que arroje un poco de luz y que nos lo explique en términos coloquiales, ¿no? Para que podamos entender un poco mejor, y vosotros lo hacéis perfectamente, cumplís muy bien esa función. Gracias, gracias. Bien, pues comenzamos ya, si os parece, y lo hacemos hablando de la noticia del día, el caso Malaya. Si no me equivoco, desde el año 2006 en el que comenzó este proceso, pues ya han pasado unos cuantos años hasta que se ha resuelto por fin, y no sé si pensáis que la condena que se ha impuesto a Julián Muñoz, a Maite Zaldívar y a Isabel Pantoja es ejemplarizante o se ha quedado en menos de lo que quizá esperaban los ciudadanos con tanta expectación, ¿no? con este caso. Pedro, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece esta sentencia? Bien, de una lectura muy por encima que he podido hacer porque ha salido esta mañana y no tengo todavía la sentencia por lo poco que he leído en la prensa. Este juicio es una pieza separada de las muchas en las que se dividió el caso Malaya, y concretamente aquí se juzgaban unos delitos concretos con independencia de otros por los que particularmente se ha juzgado, creo que Julián Muñoz, y en este caso parece que afectaba sobre todo a blanqueo de capitales, y también en el caso de Julián Muñoz ha sido condenado por cohecho. En este sentido, como no conozco bien la gravedad de los hechos que se imputan, sí en generalidad de lo que todos sabemos, ¿no? Y demás, pero digo las razones ya jurídicas concretas en la tipificación de los delitos.
7 años en principio por un delito continuado de blanqueo y unos que han sido unos 4 por el blanqueo y unos 3 por delito de cohecho, o 2 y pico, pues puede ser una pena razonable. Después este hombre tendrá otros delitos de los que ha cometido durante los años que estuvo mandando en Marbella y posiblemente pues se pasará muchos años de cárcel. En los otros 2 casos tengo noticias de que un caso ha sido por delito de blanqueo continuado, el de Maite Zaldívar, que le han impuesto 3 años y 3 meses, con lo cual cuando la sentencia sea firme, si el Supremo la confirmara, pues tocará ahí un mes para recurrir la sentencia y por lo pronto esta persona parece que no va a ingresar en prisión. Si la confirmara en estos términos el Supremo, Maite Zaldívar iría a la cárcel y hasta que estuviera en el 3er grado penitenciario, hubiera cumplido 3/4 parte de la pena, pues posiblemente estaría en prisión. Y en el caso de la Pantoja, que es en el que a lo mejor puede tener, no solamente por el personaje que es, sino porque le han impuesto solamente 2 años, con lo cual le concederán con toda seguridad la condena condicional, porque uno de los requisitos básicos para la condena condicional es que la pena no suba de 2 años y que la peligrosidad del sujeto y el no tener otras causas penales o las causas penales que tuviera, que en este caso creo que no es el caso, pues con toda seguridad no tengo ninguna duda de que se le va a dar la condena condicional. Se le ha impuesto también una multa importante, como en los otros casos, y la multa la tendrá que pagar. Si no la pudiere pagar y una vez ejecutada y seguida la vía de premio no la pudiere pagar, entonces el juez, creo que en estos casos donde seguramente la multa habrá sido proporcional a los hechos por los que se les ha condenado económicamente, pues decidiría qué pena de prisión se sustituye a la multa, que creo que no puede superar 1 año. Pero en principio creo que es una persona que tiene bienes y lo tendrá que pagar el 1,5 millones de euros y cumplir con sus responsabilidades. José Ramón. Ya los ha pagado. Ya los ha pagado. Ya los ha pagado. De todas formas, eso de los 2 años que no entran en la cárcel por no tener antecedentes, no deja de ser una frase hecha. Porque en el caso Pallerols, con 18 meses de cárcel, la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado el ingreso. ¿Por qué razón? Pues por la alarma social de un tema de corrupción. Aquí estamos hablando de algo bastante parecido, por lo tanto lo más normal es que no ordene el ingreso en prisión, pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que decide el Supremo, por cuanto que todos los abogados han manifestado, digamos, su oposición a la sentencia y van a recurrir. Pedro, una primera valoración. Yo sí que tengo la sentencia y los telespectadores pueden hacerse una idea de lo que es la sentencia viendo lo que significa. ¿Todo eso es la sentencia, Pedro? Esto es la sentencia, sí, o sea, es una pequeña novela, son exactamente 276 páginas. No me haya dado tiempo a leerlas enteras porque he tenido que trabajar un poco hoy y no solo prepararme el programa, pero lo primero que quisiera decir es que la sentencia es demasiado extensa. A mí no me gustan las sentencias tan largas, yo creo que no deberían ser tan largas. Vamos a ver, ¿qué preferimos? ¿Un proceso que dure 7 años o un proceso que dure menos con sentencias más cortas? Yo no veo esta necesidad de esta fundamentación tan absolutamente detallada, y realmente está muy detallada, pero la esencia del tema, siempre hay muchas personas que se pierden en los detalles y no ven la esencia. La esencia es por qué se condena a Isabel Pantoja a 2 años y a la otra, a la ex, se le condena a 3 años y 3 meses, porque esa frontera es muy importante, porque significa el ingreso o no ingreso en prisión. Claro. Eso de la continuidad delictiva en el blanqueo o no continuidad, pues eso se explica aquí en 5 líneas, o bueno, yo no he tenido el tiempo suficiente para encontrarlo bien donde está, quizás, pero no se explica bien. He hecho aquí algún subrayado y no hay una justificación clara de esa diferencia. Y bien, la sentencia está muy bien, evidentemente una sentencia muy trabajada, pero otra vez diría, ya terminando, que la justicia debería ser primero rápida. Ha tardado demasiado este proceso, como tardan todos los demás. Y si dictamos sentencias de 270 folios, que son un libro, seguirán tardando mucho más. Yo preferiría una justicia mucho más rápida, mucho más eficaz, con sentencias, yo no digo menos fundamentadas, pero más cortas, y que no nos perdamos tanto en detalles
que no son realmente necesarios. La condena a 2 años de prisión no necesariamente significa, se está dando por hecho que no se va a ingresar en prisión. Bueno, no lo sé. Yo ahí tengo una posición distinta de mi compañero que trabaja en los juzgados. Personalmente he tenido un asunto hace muy poco, una sentencia de hace 3 semanas, donde el juez dice exactamente que la condena es de 2 años de prisión, pero que si no se pagan las responsabilidades civiles, que en este caso son 400.000 euros, se ingresará en prisión. Y bueno, mi cliente dice que prefiere estar 1 año en la cárcel a pagar 400.000 euros. Es una opción personal, no los tiene o tiene enormes dificultades para poderlos tener, con lo cual no es algo automático, ¿eh? Están dando por hecho todos los medios de comunicación que 2 años y no se ingresa en prisión, están diciendo porque lo dice la sentencia. Eso no es verdad, la sentencia eso no lo dice, no pone eso en la sentencia, porque eso además estaría en el fallo y no está, eso no se me ha podido escapar. Entonces, bueno, el juez luego tendrá que decidir si procede o no la remisión condicional. Ahora, a mí me parece que se ha ido a los 2 años pues para que no ingrese en prisión, entonces es una sentencia un poquito calculada, porque no sé muy bien por qué. Ahora hablaremos de eso, ahora os plantearé una cuestión. Antes vamos a terminar con esa ronda de primeras intervenciones. Antonio. Sí, yo no he tenido oportunidad de leer la sentencia, ni tan siquiera esbozarla. La información que tengo es por los medios de comunicación, entre otras cosas porque me he tenido que dedicar profesionalmente a recomendarle a los contribuyentes cómo deben de afrontar el pago de sus impuestos, que el plazo vence el día 20. Y en estos momentos uno dedica más tiempo a decir cómo se pueden afrontar esas obligaciones de pago que a otros menesteres, en este caso al que te estás refiriendo. En cuanto a la sentencia, opinión personal, me parece una instrucción demasiado larga para lo que los resultados que de una forma muy esquemática nos han comunicado en los medios hoy. Y como bien decía Pedro, yo creo que de aquí deben de salir muchas más cuestiones y muchos más delitos que hasta ahora indiscutiblemente no se han puesto de manifiesto ni han sido todavía juzgados porque no hay sentencia, en tanto en cuanto que si no tendría sentido una instrucción tan absolutamente larga. Y respecto al delito por blanqueo, pues bueno, yo creo que recurrir a la semántica puede ir bien. Esto de que sea un delito continuado o que sea alterno, entre otras cosas, puede suponer que lo continuado puede dar lugar a una cuantificación mayor del delito cometido, de ahí las multas, que indiscutiblemente son totalmente diferentes en función de, al mismo tiempo, de las condenas que hay de unos frente a otros. Porque la verdad que esta figura, no sé si alguno de los asistentes puede aclarar un poco más esto del delito continuado, pues solamente en recurrir a lo que comentaba antes, ¿no? Esta figura, a la semántica, ¿no? Es decir, continuado alterno es lo que puede condicionar el que efectivamente las penas y las multas hayan sido diferentes, ¿no? José Ramón, sí, bueno, contéstale y si quieres luego te planteo la cuestión. Si quieres puedes contestarle. Yo creo que la instrucción, todo es opinable, claro, pero era mucho más claro un delito contra la hacienda pública que un delito de blanqueo. La experiencia de los últimos años es que el blanqueo no es fácil de demostrar porque el blanqueo requiere conocer el origen de los fondos. Y aquí no sé si han existido precisas pruebas para poder acreditarlo. Aquí yo pienso, estoy de acuerdo contigo en líneas generales en el concepto, pero en este caso concreto era bastante claro el blanqueo. Desde luego las pruebas que hay en la sentencia en ese sentido son contundentes, porque no habla de compra de vehículos, compra de fincas, pero, dinero. Pero ingresos bancarios del pitufeo, muchas veces quien ingresa es un testaferro, no es la persona realmente propietaria de los bienes que se ingresa en una cuenta. Desde el punto de vista fiscal hubiera tenido una solución muchísimo más fácil de entender, que es la figura del incremento no justificado de patrimonio. Es decir, a usted le ingresan dinero en su cuenta, me es igual de donde venga, me es igual quien se lo haya puesto, la figura es el artículo correspondiente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o en su caso el impuesto sobre sociedades, en donde se pone de manifiesto ese incremento no justificado de patrimonio. Con lo cual, quizá la tipología hubiera sido entre 1 y 5 años,
y a lo mejor no estaríamos hablando de esos 2 o de esos 3 años, o 3 años y 3 meses con los que ha resultado condenado la exmujer del señor Muñoz. Evidentemente el haberlo llevado por la vía del blanqueo ha supuesto una investigación muchísimo más exhaustiva y sobre todo el tiempo. Yo he tenido experiencias personales en juicios en Estados Unidos. Los juicios han durado desde el momento en que al logro de show cause, es decir, desde el momento en que se produce la denuncia hasta el momento en que se entra al juicio oral, han transcurrido 17 días. Y era un tema del secuestro de unos menores en Alicante. En 17 días hubo una sentencia firme e inapelable. Es siempre un ejemplo que pongo para mostrar las diferencias que hay entre nuestro sistema judicial, un sistema basado muchísimo más en el papel que con excesivo formalismo, las caras de los intervinientes como acusadores o como personas defendidas, en donde el juez lo que quiere es entablar una discusión permanente, lo mismo que hay en muchas ocasiones entre los contertulios, hay una bronca permanente y sobresale el mejor argumento. El juez es lo que quiere. Oiga, vamos a ver, uno frente al otro, empiecen a hablar y empezando a hablar muchas veces acompañado obviamente de las pruebas, ¿no? Claro. Pero cuando hablas, bueno, pues tienes que ser muy buen mentiroso, tienes que fingir muy bien y aguantar la presión, y eso no es fácil. Entonces hemos asistido además, porque todo esto sería un juicio normal y corriente de un supuesto de blanqueo, de un delito contra la hacienda pública, pero todo esto ha estado en programas, bueno, de dudosa reputación o programas en donde lo que vende es la cuestión mediática y donde vende son la carta humana de las personas a las cuales se le acusa y donde ha habido más juicio en las televisiones que en los juzgados. Al final, yo hoy estaba trabajando en medio de una, bueno, pues de una lucha intelectual que se ha visto suspendida porque ha salido la sentencia. Lo cual dice muy poco en favor de la seriedad que tiene que haber en un tema judicial. José Ramón, no me digas que por muchas campañas que hagáis para concienciar a la población desde Hacienda, cuando se produce un hecho de estas características con gente que está constantemente en boca de estos programas a los que tú aludes, quizá esto es la mejor campaña, ¿no? Que la gente vea que ellos que caen por delitos fiscales y que eso le puede pasar a cualquiera. Quizás la mejor campaña mediática que se puede hacer contra el fraude fiscal, contra el blanqueo. La responsabilidad civil. Si no se paga la responsabilidad civil, aunque sea inferior a los 2 años, va directo a donde tiene que ir. Ahora, lo malo es, como dices tú, que, bueno, pues por 400.000 euros me tiro un año de vacaciones. Ojo, un año de vacaciones a gastos pagados por nosotros. A gastos pagados, claro. Sí. ¿Vale? Sí. A ver, José Ramón, lo que pasa es que la responsabilidad civil, que es también, en principio, un requisito, pero que ha oído el fiscal, valora el juez, y se supone que cuando se concede la condena condicional sin haber satisfecho la responsabilidad civil, es porque el juez ha llegado a la conclusión de que no tiene medios para hacerlo. Porque si pensara que tiene medios para hacerlo y no lo hace, por supuesto no se daría la condena condicional. Y después, en el caso de la responsabilidad penal, indudablemente, parece que ya ha dicho José Ramón que en este caso el 1,5 millones de euros ya lo ha satisfecho en principio. Bueno, no sé, yo no lo había leído eso, pero debe ser algo muy reciente. De todas formas, como decimos, la sentencia no es firme, hay un mes para recurrir la sentencia. Respecto de esto que va a ser mucho objeto de debate, que hemos hablado antes, de la diferencia, efectivamente, y que señalaba Pedro, la trascendencia que en principio él estima en un primer vistazo poco justificada y que tiene tanta trascendencia como entrar en prisión o no, de que se considere que en el caso de Maite Zaldívar hay un delito continuado, es decir, una mayor extensión en el tiempo, buscando idéntica ocasión, etcétera, se va cometiendo un delito, el mismo delito y demás. Y que en el caso de Isabel Pantoja parece que ha sido algo más puntual. Sí. De todas maneras, esta diferencia, el juzgador tiene un concepto muy subjetivo, porque todos sabemos que el propio tiempo
la propia estimación del tiempo, no solamente en la cuestión, sino en cualquier cuestión de la vida, tiene una apreciación muy subjetiva según lo que hace. Y a lo mejor para el juez, el espacio en el que Isabel Pantoja cometió estos delitos, para él tiene una unidad de tiempo que ha podido considerar simplemente que es puntual. Pero también, como decía Antonio, lo que el ciudadano debe saber es que esto solamente es una pieza del caso Malaya. Y como decía antes, porque la canción esta de Manolo García es preciosa, cuando está terminando la canción, eso que dice de ahumando el avispero para dispersar la desidia con sus sombras. Pues entonces aquí, realmente en este avispero que supuso el caso Malaya, van a salir muchísimos delitos, muchas condenas, muchos condenados y seguramente se les va a cazar a casi todos y la cosa indudablemente no queda aquí. Esto solamente. Yo sí que creo que a Isabel Pantoja, sin poner la mano en el fuego, porque será cuestión del juzgador, se le va a dar la condena condicional, precisamente porque, como dice Pedro, parece que esta sentencia está un poco prevista para eso. Entonces, salvo que la fundamentación se fuera totalmente, se quedara por los suelos esa fundamentación, si tú estimas que ha sido algo puntual, entonces, y se trata de una persona que no tiene en principio peligrosidad ahora mismo social y que no tiene otras causas penales, pues no creo que haya mayor fundamentación, porque esa es la principal que obliga al juez, la ley, a tener en cuenta. Y demás, yo creo que aquí, con esta sentencia y esta fundamentación, se va abocado, o sí, a una condena condicional. ¿Queréis apuntar algo? Sí, vamos a ver, explicar un poco más para los telespectadores que quizás se pierdan un poco en los términos técnicos. Condena condicional, sí, o remisión condicional, en definitiva, remisión condicional de la pena. Quiere decir, se aplica una pena, pero en la práctica se queda en un papel mojado, que esto no es justo, no es justo. Y desde luego coincidir con José Ramón en que nuestro sistema judicial no tiene nada que ver con el de Estados Unidos, con el de Alemania, con el de Reino Unido, desgraciadamente sí mucho con el de Italia. La justicia debería ser muchísimo más rápida y muchísimo más ágil, y otra vez más decir, ¿para qué hacen falta sentencias tan extensas y tantos años de instrucción? 2 años de condena significa en la práctica que esta mujer no va a ingresar en prisión, a no ser que cometa otro delito en este periodo. Es decir, remisión condicional quiere decir, le dan un tiempo para portarse bien, durante 2 o 3 años. Si tiene una alcoholemia, por ejemplo, cumpliría esta y la otra. Es decir, las 2 condenas. Claro, no parece razonable que eso vaya a ocurrir, pero si hubiera cualquier otro hecho, la remisión condicional significa eso, condición. ¿Cuál es la condición para que se entienda? La condición es que se porte bien durante el tiempo que le asigne el juez para portarse bien. Pero Pedro, no, solamente un inciso, porque han nombrado a Estados Unidos, y entonces el sentido de la condena condicional sí que tiene un sentido, y tiene un sentido básico. Tú recordarás, que lo estudiamos en la carrera, que uno de los principios que se basaba en la condena condicional es precisamente un principio o un dicho americano que decía, una vez es ninguna vez. Entonces, la condena condicional como primer requisito se trata de que la persona sea el primer delito que ha cometido, o que si hubiera cometido uno anterior estuviera cancelado. Y sabemos que para la cancelación, sobre todo de los delitos graves, en España, desde que se ha cumplido la pena, tienen que pasar varios años. Entonces, en este caso nos encontramos sobre todo en una persona que en principio tiene una pena de prisión con el límite de los 2 años y que en principio es el primer delito que ha cometido. Si no tiene peligrosidad social, paga incluso su multa, su responsabilidad civil, y no tiene otras causas penales abiertas, no hay riesgo de huya de la justicia y no es un peligro para la sociedad, esa primera vez a mí me parece muy bien que en delitos el legislador ha considerado que hasta los 2 años no se ingrese en prisión. Sí, pero parece que le han puesto los 2 años a propósito. El tema no es si está bien o no, vale, correcto, una vez no es ninguna vez, vale, primera condena, no ingresas en prisión, hasta ahí de acuerdo. Pero ¿dónde marcamos la frontera? Es decir, los hechos son realmente graves. Entonces, al final, en la práctica, lo que tienen que entender los telespectadores es que en la práctica eso se queda en un papel mojado, no es nada, es un papelito. Su vida no se altera para nada en absoluto. Claro. Con lo cual, yo no tengo tampoco tan claro que eso tenga necesariamente que ser así, porque haya 2 años ya la ex 3 años y 3 meses, que además es bastante curioso el caso, porque es la ex la que lo denunció y la que ha puesto en marcha toda esta maquinaria y la que ha denunciado, y al final ha acabado colgada ella. Extrema locuacidad el papel de las basuras, ¿no? Sí, yo creo que... También... No, pero de todas maneras,
por poner un poco coto a lo que estamos hablando, ¿os acordáis de una película en donde, bueno, se desarrolla en Estados Unidos, en Missouri creo que es, en donde, bueno, pues se viola, prácticamente se mata a una niña negra, de raza negra? Y el defensor, pues al final del presunto culpable, porque el padre lo que hace, coge una escopeta de cañones recortados y le pega 2 tiros a los que habían destrozado a su hija. Y entonces están juzgando al padre por el asesinato de los que le habían ocasionado el daño a la niña. Bueno, pues la escena final es cuando, hablando al jurado, el abogado dice, ¿y se imagina si esta niña hubiera sido blanca? Lo digo porque estamos tratando de justificar la buena conducta de la persona que ha sido condenada a 2 años, y no entro en juzgar, no he leído la sentencia y por lo tanto no estoy en condiciones de poder decir qué es eso del blanqueo continuado o no continuado. Antes, fuera de televisión, os hice un comentario que quien puta una semana es puta es, ¿vale? Luego, ¿cuánto de puta? ¿Solo puta continuada o puta no continuada? Bueno, no entro en la tipificación jurídica del tema, pero sí me gustaría ver cuáles son los fundamentos para que a una persona se la condene, digamos, por el mismo delito, porque al final yo no entro en la naturaleza jurídica del hecho, sino entro en las consecuencias del hecho. Y las consecuencias del hecho son de que ambas han nutrido sus bolsillos, como queda evidenciado a través de la sentencia, mediante diversos procedimientos. Lo que ocurre es que una tiene una mayor condena que otra. Nos gustará, creo que a todos los que estamos aquí y a los telespectadores, pues ver cuál es el fundamento y ver si es una sentencia mediática o es una sentencia ajustada a derecho. El mensaje de Anabel, yo creo que una cosa que es mala es, en estos momentos de tanta corrupción, de tanto paro, de tanto desánimo en la sociedad, la gente se queda con, no con 270 folios, que esto no los leerá casi nadie. No, claro. La gente se va a quedar con un mensaje muy escueto, que es no ingresa en prisión. Ese es el mensaje, es decir, porque vamos a ver, ¿de qué sirve? Y vamos más allá, la gente se va a quedar con la idea de que la justicia es justicia para unos y no para otros. Porque ¿de qué sirve? Verás, yo creo que tenemos también que intentar transmitir otra cosa desde el punto de vista, digamos, que como mucho más sencillo. Es decir, en general los ciudadanos estamos muy cansados de oír estas cuestiones. Fíjate, ha entrado en prisión, no le ha pasado nada, a los pocos días o al poco tiempo en la calle esto se ha quedado en algo mediático. Yo creo que aquí hay algo más que leer y que de hecho en los medios de comunicación se ha trasladado, y son las multas pecuniarias que llevan arrojadas cada uno de ellos. No nos olvidemos. Es decir, el que haya un delito en el cual el juez instructor entienda que con arreglo a esa sentencia es posible que esta señora pues no ingrese en prisión, es posible. Pero sin embargo hay más de 1 millón de euros que pagará Telecinco en 3 Sálvames. Bien, pero bueno, pero lo importante es que se pagará e irá al Ministerio de Justicia y de alguna manera pues irá pues, a un sitio en el que probablemente la opinión pública lo pueda entender un poco más. Y quedará indemne desde el punto de vista económico y no desde el punto de vista social, pero todo se olvida. Sí, pero yo creo que no nos quedemos a nivel mediático únicamente en las penas de privación de libertad iniciales de 7, 3 y 2, en entrar en prisión o no, sino que junto a eso hay 7 millones, no recuerdo la cifra de la segunda, y sí el 1,5 millones de euros de la última, ¿no? Creo que son cuestiones económicas, creo que eso nos importa mucho, la situación del país en estos momentos esto pondera de una forma extrema y creo que también debemos de ponerlo sobre la mesa, no únicamente en lo que corresponda. Yo creo que sí que tiene un sentido, porque no conozco indudablemente la sentencia, ni tengo tampoco nada en principio a favor personalmente ni en contra de ninguno de ellos, aunque indudablemente cualquier persona corrupta pues no es una persona que a mí me caiga especialmente bien por la conducta que ha hecho. Pero si diferenciáramos un poco, a nivel un poco incluso más popular, ese concepto, como decía Pedro, con lo que se queda la gente, sí que tenemos 2 personas que tal vez el juzgador, aunque eso no sé si lo expresará en palabras en la sentencia, puede tener en mente. Este señor, Julián Muñoz, parece que llevaba robando desde muchos años en el Ayuntamiento de Marbella. Pero si tiene 15 años. Desde que entró en el año 90, en el matrimonio que estaba con esta señora. Esta señora, muy locuaz, como decía José Ramón, ya incluso hasta presumió
dentro de la prepotencia con la que se encontraría, pensando que ella encima que se estaba aprovechando y blanqueando dinero y enriqueciéndose con eso, que había bolsas de basura con dinero en el programa. Entonces esa diferenciación, de repente este hombre lleva ya robando 20 años, donde se supone que ha hecho ya un gran patrimonio, conoce a la cantante y ese señor ya era un señor rico. Hombre, decirle ahora que Isabel Pantoja seguramente sabría que se había hecho ya rico y que todo lo que tenía era fruto del robo y del expolio del Ayuntamiento de Marbella y del expolio a los ciudadanos a través de las comisiones y de todo lo que hacían, pues indudablemente que no es tonta y que sabe que ese patrimonio, una persona que era camarero, no le vendió. Sabía que ella estaba con una persona que era un ladrón, que era un auténtico ladrón. Lo que pasa es que moralmente, pues no sé si se enamoró, pues además a lo mejor eso lo pasó por alto. Pero yo creo que una diferencia, al menos moralmente, entre la conducta de una y otra, sin perjuicio de ser, como dice Pedro, muy graves las dos, porque las dos han aprovechado del dinero de los ciudadanos, yo creo que una diferencia, al menos de matiz, yo sí que me gustaría hacer, sí que hago. Tiene muchas condenas, Julián Muñoz es espectacular. Yo me he quedado impresionado de la relación de condenas. No las he sumado, pero 112 procedimientos judiciales y 55 condenas. Sí, pues sí, tú te las sabes exactamente. Sí, es que aparecen relacionadas aquí en la sentencia. Es espectacular, vamos. Pero por eso es uno de los pocos casos que hay con un número tan alto de procesos judiciales, vamos. Estamos hablando de un casillo. De un casillo irrelevante en relación al germen de un saqueo permanente. Pero con Isabel Pantoja no, Con relación a Isabel Pantoja... No, si es que dejo de lado a Isabel Pantoja, es que lo de Isabel Pantoja es un accidente. Yo lo que estoy hablando es del germen. ¿De dónde viene todo esto? Esto es un caso desgajado del caso Malaya. En el caso Malaya, hace poco habréis oído en televisión de que se ha embargado a la familia Gil, es decir, al hijo de Jesús Gil, inmuebles, multitud de inmuebles, vehículos, etcétera, etcétera, por una cuantía superior a 50 millones de euros, para responder de la responsabilidad del fallecido. Muy bien. El caso Roca se está juzgando, ¿verdad? Y se está juzgando y en breve tendremos una condena. Jesús Muñoz acude pasado mañana a la Audiencia Nacional y se le piden 10 años más. Julián Muñoz. Perdón, Jesús. Julián Muñoz. Es decir, este es un personaje que es el fruto de lo que ha sido ese saqueo permanente, una inacción por parte de los poderes públicos, porque los poderes públicos no son solamente los votantes, los que están ahí para poner o quitar, porque no en balde Hitler lo puso el voto de sus ciudadanos, pero el Tribunal de Cuentas del Estado pues tendría que haber adoptado una serie de medidas con carácter previo para evitar todo esto. Es más que concejales de cuando ya estaba Muñoz del Partido Socialista, que eran el azote permanente de Jesús Gil y que incurrieron también en supuestos de corrupción. La corrupción no tiene color político. La corrupción pertenece a aquellas personas que no van a hacer un servicio al bien común, no van a hacer un servicio a los ciudadanos, van a hacer un servicio hacia sí mismo. Claro. Perdona, Antonio, sí. Creo que querías comentar algo de lo que apuntaba José Ramón, ¿no? No, estaba atento a la información que nos ha dado en cuanto a las sanciones. Una reflexión al hilo de lo que comentaba José Ramón, de esa inactividad de los poderes públicos. A mí me llama mucho la atención, José Ramón, que parece que solamente se habla de lucha contra el fraude fiscal desde que hay crisis. No hemos oído, digo por parte de los políticos, por ejemplo, ¿no? Se les ha llenado la boca, y aquí le hemos sido testigos de esa petición de lucha contra el fraude fiscal para, digamos, compensar un poco ese déficit que había en las arcas del Estado. Pero es algo que no les hemos oído decir hasta el momento en el que ha habido crisis.
yo eso también, ahí yo también veo inactividad, ¿no? Parece que cuando todo iba bien, pues por parte de los políticos, ninguno les hemos oído decir que había que luchar contra el fraude fiscal, solamente hasta que las cosas empiezan a ir mal. Pero sin embargo la agencia tributaria ha trabajado contra el fraude de una manera silenciosa y constante desde decenas de años. Es más, los resultados de la agencia tributaria, y me remito a periodos con el Partido Popular y periodos con el Partido Socialista para no poner méritos a uno y deméritos a otro. Estamos hablando de cerca de 11.000 millones de euros la recaudación de la agencia tributaria en los últimos años. Estamos hablando en términos de pesetas de 2 billones de pesetas. La agencia tributaria, el Plan Nacional de Inspección para este año contempla una serie de medidas evidentemente muy ambiciosas. Pero, ¿qué ocurre? Que el control del fraude en España no lo pueden hacer los ordenadores. Claro. Berta está para una cosa. Berta es el famoso ordenador al que se le pone nombre de mujer. No sé por qué nombre de mujer, como si ser mujer fuera ser más sabiesa o a lo mejor más inteligente, ¿no? Bueno, el caso es que Berta lo que coge es información de aquí, de allá, de acá, de acullá, la mezcla todo en la coctelera y comprueba si combina la información del contribuyente una vez que estamos analizando cada uno de los millones de españoles. Y a través de ahí salen enormidad de errores. Tú, como economista, sabes que hay miles o cientos de miles de liquidaciones que no las ve un ser humano, que no las firma un ser humano, que va con una firma digital y que todo sale del ordenador y llega a vuestras manos y la verdad es que la probabilidad de que esa liquidación hecha por el ordenador sea cierta es bastante elevada, cada vez más elevada. Sí, de todas maneras, en el caso concreto que hablamos y que tú has mencionado y Anabel le ha llamado la atención, era cómo era posible que durante 20 años no era que uno metiera la mano en la caja y se llevara 200 euros, 100 euros, que podían pasar desapercibidos 200 años, sino ese expolio tan bestial, que como decía José Ramón, y la falta de consecuencias es lo que les ha animado a seguir tenían que estar mirando, haciéndolo. Tenían que estar mirando a otro lado, hasta el punto que el propio Tribunal Supremo no estaba esto ni casi tipificado penalmente, si nos teníamos que retrotraer en el tiempo para que todo el enriquecimiento de incluso 20 años atrás se le pudiera meter mano a todo el patrimonio del sujeto, porque tendríamos incluso conductas que estarían prescritas. Y entonces el Tribunal Supremo, incluso en el caso Malaya, saca una teoría y dice, bueno, si a este sujeto le demostramos, y me parece que esto es una teoría del Tribunal Supremo de hace años, que después se plasma o se va a plasmar en el Código Penal, le demostramos que 3 operaciones son operaciones fraudulentas, podemos tirar del hilo y podemos presumir que todo lo demás. Que entonces eso, desde mi punto de vista, se cogía con hilos, porque el Tribunal Supremo puede interpretar, como sabe perfectamente cualquier jurista, puede interpretar la ley, pero no puede inventarse la ley. Si una figura no está tipificada en el Código Penal, el Tribunal Supremo no, y por ahí en alguna causa del caso Malaya puede que jurídicamente pudiera haber algún pequeño problema. Hay una dificultad muy grande en estos procesos de corrupción en la que yo quiero volver a incidir y que transmite una pésima imagen a los ciudadanos. Qué poca gente ha llegado realmente a ingresar en prisión. ¿Cuántos años se alargan las causas? Eso es desproporcionado. No puede ser que el caso Pallerols, el de Convergencia, ahora eso ha durado 12 años, otra vez, ya ahora empezamos con los recursos. Eso habría que limitarlo muchísimo, habría que reducir los recursos al mínimo, las sentencias tendrían que ser ejecutivas desde el mismo momento en que se dictan y modificar radicalmente, con una revolución radical, eso sí que totalmente radical, el sistema judicial español. Con todos los respetos para mi compañero que hace un servicio fenomenal como jefe del Servicio de Comunicaciones y Embargos de los juzgados de Alicante y hace todo lo que puede, pero lo que está mal es el sistema, el exceso de formalismo, es decir, que los procesos se alarguen y tendamos más a la forma, nos perdemos en las formas, nos perdemos en los detalles, cuando habría que ir a la esencia y a una justicia que tendría que ser expeditiva, y en los procesos de corrupción tendrían que ser mucho más rápidos que los demás, y no al revés. Es que los procesos de corrupción duran mucho más, y luego a los abogados, bueno, yo soy abogado,
pero se nos da demasiada cancha al final para poder recurrir, para analizar defectos de forma, para hacer alegaciones de esto, lo otro, y al final el que se pierde en las formas, se pierde en el contenido, y en los juzgados constantemente se están tumbando por cuestiones formales, prescripción. No, hay que cambiar el sistema radicalmente, una justicia basada totalmente en la oralidad, en la ausencia casi de recursos. No sé, es que es mejor que sea rápida, es mucho mejor que sea rápida. Claro. Y en cambiar el proceso. Mira, ¿dónde viene la confusión? Mi compañero de debate es economista. Él nos habla del juez instructor. Ha dicho el juez instructor, acaba de decir estas palabras. Esto confunde muchísimo a la gente. Vamos a ver, no, te matizo, no ha sido el juez instructor. El juez instructor no puede dictar una sentencia. Es tan absurdo el proceso en España, Anabel, esto me gustaría que lo entendieran los telespectadores. Sí. Cuando se habla de juez instructor, el juez instructor es el que instruye la causa. El que instruye, vamos a ver, caso Urdangarín. Ese señor está instruyendo la causa. Este no es el juez instructor, este es el juez que falla la causa. Pero es que todo en España es tan absurdo que se duplica. O sea, en todos los procesos penales hay un juez instructor que instruye, que practica unas pruebas, que celebra unas declaraciones, etc. Pero ese señor, a pesar de lo que piense la gente, no es el que dicta la sentencia. No es el que dicta la sentencia, es tan absurdo como que eso luego pasa a otro señor, para entendernos, porque es así, a otro señor o a otro tribunal, que vuelve a hacer otra vez todas las pruebas, otra vez, las mismas pruebas que ha practicado. Así como no vamos a dilatar el no avanzamos nunca. Es normal. Y la razón, espera y termino, la razón que se da es que el juez instructor está contaminado. Pero bueno, pero qué tontería, es que eso es una tontería sublime, o sea, ¿cómo que está contaminado? ¿Contaminado qué quiere decir? Que es que está influido por... Pues genial que esté influido, fenomenal que esté contaminado. Yo quiero que un juez esté contaminado porque significa que el juez conoce el asunto y se lo sabe. Pero eso hay que cambiarlo en España. No puede ser que los procesos penales duren 5 o 7 años. No puede ser. O sea, tendría que ser el juez instructor, como él ha dicho, en un lenguaje no jurídico, el que dicte la sentencia, aunque esté contaminado, y que no haya otro juez al que luego pase. El juez Castro del proceso Urdangarín tendría que dictar en la sentencia, pero no, eso luego pasará, después de que esté imputada o no imputada, del recurso, de que se haya resuelto, tal, pasará a otro tribunal. Nos queda claro eso que querías matizar, además lo has hecho perfectamente, creo que a los telespectadores le han quedado clarísimo. En el ámbito penal, creo que lo ha definido, lo ha acotado muy bien en el ámbito penal. Afortunadamente en otros órdenes las cosas son diferentes, ¿no? Pero el ámbito penal es así. Sí. A ver, si te parece, voy a introducir un matiz que es importante. Me parece perfecto, pero vamos a ir primero a publicidad y después vamos con tu matiz, ¿te parece? Perfecto. Pues no se marchen porque hoy el debate está animado, temas de absoluta actualidad, y volvemos enseguida a unos minutos de publicidad y estamos aquí de nuevo. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo y antes de irnos a publicidad nos hemos quedado con ese matiz que querías apuntar, José Ramón. Sí, el matiz va un poco más lejos, que es el comentario de la sentencia. ¿Os acordáis el caso Matesa? Vivía Franco. Se ve muy mayor entonces, Estoy a punto de jubilarme. ¿Vale? Llevo unos cuantos trienios acumulados al servicio de la administración pública, siempre con la misma. Y cogimos en un principio una nostalgia extraordinaria de un personaje que se llamaba Javier de la Rosa. Fue el primer hombre que internacionalizó España. Fue un hombre que fue capaz de seducir a Kuwait, a Quíos, por hablar un poco más en el tiempo, apareció otro personaje que vendió junto con el señor Abelló laboratorios farmacéuticos por lo que le dieron 25.000 millones, de los cuales no pagó ni un céntimo de impuestos, porque hizo, bueno, pues una obra de ingeniería tributaria de tal manera que no vendió sus acciones, sino que vendió sus derechos de suscripción. Bien, con ese dinero consiguió entrar en
en el Consejo de Administración de Banesto y poco después fue presidente y poco después fue despedido con deshonor y posteriormente condenado. Si seguimos nos encontramos con otros personajes primero admirados, léase Roldán, léase la directora del Boletín Oficial del Estado, y ya continuamos, pero aquellos eran hechos de corrupción, el hermano de Alfonso Guerra, eran hechos, digamos, que salpicaban la piel de toro. Pero es que hoy en día lo que tenemos es una sociedad prostituida, una sociedad que está muerta de valores. ¿Por qué? Pues porque si hoy vemos la cantidad de concejales, diputados, es decir, de cargos públicos que están imputados por corrupción, por actuaciones, digamos, relacionadas con temas inmobiliarios, son cientos, o yo no sé si miles, de todos los colores políticos. Y hoy en día lo estamos encontrando en cualquier lugar de España. Hemos cambiado los valores morales. Y mientras no hagamos una revolución, yo que procedo del mundo del fútbol, siempre digo, el mundo del fútbol blanco, del Madrid, ¿no? Y entonces... Hércules digo, no. He sido presidente del Hércules. Por eso te razones tiraba yo de la lengua. Obvias, y no descarto volver a serlo. Un día tenemos que hacer una tertulia de fútbol, ¿eh? Muy bien, pero hay que buscar verdaderos canallas que se sienten aquí. Por porque supuesto. solamente donde hay canallas puede salir una información fértil. Sí. Lo que dice José Ramón, Te cojo la palabra. lo que dice José Ramón de la pérdida de valores, que además, como tú dices, se va cociendo poco a poco. Por eso venía también lo del avispero de Manolo García, les dice a humo el avispero, y de que salgan la desidia y las sombras, aquí van a salir los corruptos y sus cómplices. Todo eso se va cociendo, como dice José Ramón, poco a poco. No porque, pero hay dos conceptos para que esto se produzca. Porque uno es el concepto de la moral, que es básico, pero el otro es el concepto de la vergüenza. Y entonces, la moral uno la tiene y no la tienen. Y tampoco es que de repente hace 30 años la sociedad fuera totalmente moral y ahora no lo sea. Porque hay muchísima gente ahora con unos conceptos y unos valores, una moralidad magnífica. Si lo que ocurre, que tal vez tuviera también más vergüenza, lo que ocurre es que cuando nos enteramos, porque todos teníamos noticias de este concejal, del otro, cómo iban robando todos, unos más, otros menos, y se iban casi en cadena corrompiendo, y casi todo el mundo miraba para otro lado. ¿Qué es lo que ocurría? Que no pasaba nada. Y como no pasaba nada, la gente iba perdiendo la vergüenza. Es decir, que era el miedo. lo normal. Porque la vergüenza porque es, no pasaba si nada, existiera el delito efectivamente. perfecto, mucha gente que se la da de moral, robaría porque en realidad moral no tiene. Lo que tiene es vergüenza por si lo pillan y lo meten en la cárcel. Pero cuando se pierde, porque en la impunidad, cuando uno piensa que está impune, cuando uno piensa que está impune, pues, hombre, sería capaz de casi todo, porque hasta personas que nos parecen totalmente normales, mientras están en esa normalidad, están en su cabeza bordeando el crimen y son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces la vergüenza es lo que se ha perdido, aparte de la moral. Totalmente de acuerdo, sí. Dicen las malas lenguas que los tesoreros de los partidos, y no estoy hablando de nadie reciente ni mucho menos, son personajes que hacen el trabajo sucio. Es decir, se meten en las cloacas del Estado y sortean como pueden los límites a los donativos, reciben muchas veces el dinero en metálico y lo trasladan hacia el partido. ¿Qué ocurre? Que en el tránsito desde el donante hasta el donatario, pues uno al final le entra la tentación de decir, oye, y yo por estas gestiones tan peligrosas que me llevo. 22 millones de euros en Suiza. No, empiezas con el 5% del primer envío, ¿vale? Y una vez que te metes en la cama y ese día duermes, ya, a partir de ese momento, aquí ya... lo que hay es un caso vergonzoso Es de poca accidentaje. vergonzoso de poca Cuando nadie vergüenza sabe en lo que hay, Alicante, porque además no es se el puede de ni Díaz decir. Alperi. Claro. Y que el Partido Popular no haga nada en relación con Díaz Alperi es escandaloso, porque van coleccionándose, va a llegar, en fin, no sé si a 55 como Julián Muñoz, va a ser mucho, pero no puede ser, se ha perdido la vergüenza, como tú has dicho muy acertadamente, es decir, ya son unos desvergonzados actuando. Yo de todas formas, te voy a llevar la contraria. Te voy a llevar la contraria. A ver, un segundito. Y soy militante del Partido Socialista.
¿vale? El señor Díaz Alperi es una persona a la cual se le han encontrado una serie de indicios que han dado lugar a una imputación. Una imputación no es una culpabilidad. Y por lo tanto yo estoy totalmente en contra de cualquier condena previa a la celebración de un juicio. ¿Por qué? Porque ¿no? hay cuestiones fiscales ahí muy claras, me parece, ¿no? Han sido denunciadas, pero nosotros no juzgamos, denunciamos. Perdón, se lo comunicamos al fiscal y el fiscal es el que interpone. Pero vamos a ver, si hay cosas que no hace falta ni juzgarlas, si el señor Ripoll no ha gastado en 5 años, no ha sacado dinero de un cajero automático, eso no hace falta. Espero que me entiendas mi argumento, lo mismo que yo entiendo el tuyo. Antes de que os enzarcéis en esto, que además no tenemos tiempo, si queréis lo abordamos otro día. Antonio, ¿tú solamente una reflexión. Vayamos al fondo de todas estas cuestiones. Si se regulase la financiación de los partidos, esto no ocurriría. Es decir, todas estas cuestiones de intentar ver cómo un tesorero tiene que arreglar las cuentas para que se puedan llevar a cabo en determinadas... Al final, ¿sabes quién tiene la culpa siempre? Los contables. Claro, Filesa, Malesa, Time Sport, ¿quién era? Un chileno. Perdón, y no digo lo de chileno con ningún matiz de... Chileno, pero el chileno al cual se le despidió, dijo, así te vas a enterar. Y lo cual demuestra poca inteligencia. Y lo más grave de todo, que eran los dos temas que no nos ha dado tiempo a tocar y que habías puesto al principio, Anabel, es que todo esto está ocurriendo cuando uno de cada 3 o 4 personas hoy en día en España pasa hambre o casi hambre, y cuando la gente, decía el borrador de la ley hipotecaria, está perdiendo sus casas incluso después de muchos años de estar abonando. Y ese 27% que predicen, todo eso tiene su origen en esta pota de la que estamos hablando. Eso lo hace todavía más grave. No comprensible, efectivamente. Yo creo que es además lo que a la gente, quizá cuando las cosas van bien, es un poco lo que comentábamos al principio, nos fijamos menos en otras cosas en las que nos deberíamos fijar. Creo que también, bueno, pues esa falta de vergüenza y de moral ha sido algo que todos de alguna manera hemos justificado. Cuando tú salías a la calle a preguntar por la corrupción y le preguntabas a la gente de la calle, a trabajadores, gente normal de la calle, decía, bueno, es que si a mí me hubieran puesto ahí, pues no sé, igual... Y todavía se les ha justificado. Claro, ¿cuándo no se les justifica? Ahora, en este momento en el que la gente, como bien decís, está pasando hambre, está perdiendo sus casas, pero hace unos años, cuando todo iba bien, cuando todo el mundo tenía un buen coche en la puerta de casa y se había comprado viviendas por encima de sus posibilidades, cosa que hemos hecho muchos, no se cuestionaba, no se cuestionaba tanto a los políticos como en este momento. La mayoría de la gente, no nos equivoquemos tampoco, salvo personas que indudablemente hay muy solidarias con los demás y con una empatía grandísima, que las hay, y ojalá hubieras más. La mayoría de las personas, antes y ahora, realmente lo que le importa es cómo le va en la vida. Tampoco vamos a ser muchas veces unos fariseos, unos hipócritas y demás. Todo del 1 al 10, pero personas realmente comprometidas y que realmente sientan esa empatía como algo propio, que les conduzca a actuar de una manera serena, porque no hay que crisparse por eso, porque la crispación siempre inmoviliza, pero de una manera serena, actuar, realmente hay pocas. Lo malo, Anabel, y el tema hoy era, en definitiva, Isabel Pantoja, lo malo... Hombre, Isabel Pantoja no era esta sentencia que ha salido hoy de esta pieza separada del caso Malaya. Sí, pero la gente se queda con mensajes simples. La gente se queda con mensajes simples, y el mensaje que queda en la calle hoy es Isabel Pantoja lo ha hecho y no la paga. Se ha librado. Y no Isabel Pantoja se ha librado. Ahora solo nos falta que estimen el recurso del fiscal de la infanta y que la infanta quede libre también. Y ya los ciudadanos se van a convertir en ateos jurídicos. El ateo jurídico significa el que no cree en la justicia, pues igual que el ateo es el que no cree en Dios. Y hay determinadas actuaciones que pueden hacer que los ciudadanos se conviertan cada vez más en ateos jurídicos, y eso hay que evitarlo. Y Anabel, junto a la crisis económica en la que nos encontremos, también recordemos que tenemos una crisis de valores, y eso no se debe de olvidar. Pues me parece un mensaje estupendo para terminar el programa de hoy,
porque sí, es algo que, bueno, quizá la económica se pueda arreglar, pero la de valores igual cuesta más, ¿no? Hay que ponerle empeño. Pierde mucho más abajo. Hay que ponerle empeño. Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. Se me ha hecho cortísimo, como bien decía Pedro, no ha dado tiempo a abordar esos otros dos temas, pero la verdad es que como desgraciadamente tenemos que hablar tantas veces de paro y tantas veces de desahucios, pues no ha estado mal que hoy dedicáramos el programa a estas cuestiones, y más teniendo la suerte de que estuvierais aquí vosotros todos expertos en temas jurídicos, económicos, que podíais aportar muchísimo al debate de hoy. Gracias, mil gracias a los cuatro por haber estado aquí. Espero que nos volvamos a ver pronto, pues para tocar otros temas de actualidad que surjan, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por habernos invitado. Bien, pues gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más. El próximo martes, como saben, a la misma hora, aquí 10:30 de la noche en Información TV y en Al Cierre. Aquí les esperamos. Hasta entonces.